Buenas tardes. Por favor, vamos a dar inicio a la última mesa, la mesa 7, con nuestros dos ponentes. Empezamos con Pablo Gleason González, con su ponencia titulada Hermenéutica cinematográfica hacia una interpretación del cine documental. Pablo es realizador y productor de cine. Se ha especializado en el área documental, interviniendo en diferentes momentos de los procesos creativos para diversos documentales, tanto propios como de otros autores. Realiza estudios de licenciatura en diseño gráfico en la Universidad La Salle Cuernavaca. Maestría en creación documental por la Universidad de París 8 en Francia, y actualmente es doctorante en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, explorando en su investigación los paradigmas del cine documental y desarrollando una herramienta para la interpretación para el cine documental desde la hermenéutica analógica. Por favor, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes ya a todos los que están aquí, los que quedaron. Primero agradecer la invitación al doctor Mauricio Beuchot, a mi tutora Diana Alcalá, a Laida y Jesús, que han hecho una labor extraordinaria y que han estado muy atentos de todos nosotros. Voy a arrancar con mi participación. La hermenéutica analógica puede ser una herramienta útil para la interpretación de los discursos cinematográficos, ya que desde su concepción están estructurados de tal forma que nos brindan elementos que generan un texto o un discurso. En torno al cine se han desarrollado distintas teorías que buscan interpretar la obra fílmica que se contraponen, lo que da lugar a la analogía para realizar una interpretación equilibrada. Nos parece pertinente hacer una propuesta para desarrollar una herramienta de análisis e interpretación aplicada al cine documental y desde la hermenéutica analógica. Esto puede ser un aporte de interés dadas las características particulares del cine documental, ya que éste lidia con la entrópica realidad del mundo sensible durante su creación, dando lugar a una primera interpretación, lo mismo con su resultado que nos hablará de esta realidad. Evidenciaremos los dos momentos hermenéuticos de la creación documental, donde el creador se confronta a esta realidad y luego se bate para controlar ese incontrolable. Al momento de estructurar un discurso, que se verá reflejado en la obra final y que llegará a un espectador o intérprete, quien lo debe descifrar, interpretar y comprender. Haremos un visionado de fragmentos del cortometraje documental The Rabbit Hunt, con el objeto de utilizar la hermenéutica analógica como herramienta para ser más asertivos en nuestro análisis interpretativo. Características del documental. Se entiende la ficción como una invención de las cosas, lo que no es real, y el documental como prueba de lo que es verdad. Lo primero heredero de la novela, del poema épico y la fabulación, y el segundo heredero de los dominios de la historia, del conocimiento científico y de su transmisión. Siguiendo la definición de Guy Gauthier, teórico francés de cine documental, si la ficción es lo que no es real, el documental está en el dominio de lo real. Pero solo lo real al momento del rodaje, puesto que nada es real al momento de la proyección. Se puede reclamar lo real, pero no se puede ofrecer la verdad. En el documental se incorporan elementos del cine de ficción, y la ficción ha adoptado formas de creación cinematográfica documental para estructurar sus relatos. Existe un ir y venir entre las dos formas de creación cinematográfica que enriquece y nutre las historias que vemos. Pero el documental presenta características particulares que lo distinguen de otras formas cinematográficas. Raúl Beceiro, cineasta y crítico, considera el documental como una forma de trabajo, un método que varía según la realidad que va a registrarse y que tendrá necesidades distintas, tanto técnicas como conceptuales, para cada historia que se cree. A diferencia de la ficción, en el documental, los actores o personajes existen antes y después del film, y los hechos que se registran suceden aún si se filman o no. Al trabajar con lo vivo, no se sabe lo que va a suceder hasta que se registran los eventos. Es por lo tanto más adecuado hablar del documental como una forma cinematográfica en sí, que de un género, pues el género parte de un modelo preconcebido que puede replicarse. Para Gauthier hay tres criterios que podemos identificar y que son verificables en la obra documental. El primero, que es una película sin actores, profesionales o amateur, y que son, o si hay actores, son actores que se interpretan a sí mismos. Es una película sin decorados de estudio o naturales modificados. Es una película sin intriga romanesca, extraña a la experiencia que vive el equipo de filmación.
El proceso de creación documental como génesis de la interpretación. Siguiendo con Gautier en su libro El documental, otro cine, donde describe ciertas características del cine documental que permite definir este objeto fílmico y que arrojan claves para una mejor interpretación. Para Gautier, el documental testimonia una participación de la realidad que se captura en el momento del rodaje, por lo que el efecto de realidad viene de la participación del cine en la acción que se vive. Hay una interacción por parte del realizador y del equipo que es partícipe y activo en lo que el autor llama el flujo de lo viviente. Esta primera participación del realizador le obliga a interpretar un discurso que sucede en el momento mismo en el que se está registrando la vida. En el prólogo Espejos de Luz de Alberto Beuchot encontramos una clave para entender el papel del realizador de cine documental mientras registra su participación de la realidad. Nos habla del trabajo del hermeneuta, que mucho se parece al trabajo del documentalista. Iré parafraseando su dicho. El hermeneuta, documentalista, es un explorador descubridor, traductor de la realidad, un explicador de situaciones y relaciones, un creador de realidades distintas. El documentalista es un ludita que toma los elementos constitutivos de la realidad y les otorga un sentido diferente. Sabe que otorga legitimidad a las visiones de los demás. El documentalista asume que su labor es como la hermenéutica, una postura ante la vida, y que la realidad misma es un texto que se puede leer y comprender. Esta conciencia y postura del creador de cine documental le permite registrar lo que ve, entiende y escucha. Desde su creación comienza a interpretar y descifrar lo vivo, donde según Gautier hay una intervención cuando aparece el equipo con su cámara, un comentario que se va a realizar durante el montaje de estas imágenes que se registran, y una búsqueda continua de la acción y no del relato, sabiendo que una acción una vez filmada se convertirá en parte del relato. Es por tanto una decisión consciente de parte del realizador documental respetar lo real y organizarlo para construir su relato. Por eso podemos decir que el documental se aleja del guión inventado. Lo real no se convierte en un dogma que obliga al realizador a someterse a lo real. Si bien el relato de lo vivido constituye el guión o forma parte del guión de la historia que se nos cuenta, ésta se convertirá en una forma de ficción. Como apunta François Ninet, el concepto de ficción ha dejado de estar opuesto al concepto de realidad para ser reconocido como su forma privilegiada de representación y entendimiento. Hoy en día no está en juego el grado de verosimilitud de cada película, sino el reconocimiento de sus estrategias de ficcionalidad, es decir, su verdad ficcional. El texto de la obra documental. En el rodaje del documental se captura lo vivido y se realiza una puesta en escena, con encuadres, secuencias y los eventos que se registran. Esto sería lo anterior al texto y un texto en sí. Durante el montaje se estructura el discurso y relato, lo que sería el texto. En este momento podríamos decir que se escribe el guión de la película y se le da sentido al relato. Este texto es al que podemos acceder como espectador y que nos permitirá analizar e interpretar el film. Según Benveniste, el relato borra toda referencia con respecto al que lo cuenta. Esto podríamos trasladarlo al momento del montaje de un documental, por lo que el autor solo se evocaría a través del estilo. Durante este proceso se hace valer la singularidad de los eventos registrados contra la universalidad de los mismos. Si bien durante el montaje se da un procedimiento particular de enunciación que genera una legitimación interna, la legitimación del documental será sobre todo externa. Al momento en el que el espectador crea un pacto de credibilidad con el realizador que presenta una obra documental, como explica el teórico Pablo Piedras. Esto nos permite como espectadores abandonarnos a lo que visionamos y creerlo, porque uno ve cine principalmente para creer. Elementos para el análisis hermenéutico.
Aquí me basé en el texto de Juan Nadal Palanzón, Hermenéutica, Pragmática y Análisis del Discurso, que justo acaba de compartirnos en estas mesas al inicio de estas ponencias. Y bueno, porque ahí aporta elementos que nos sirven como base para entender las relaciones entre las distintas disciplinas que en nuestro caso usaremos para el análisis interpretativo de nuestro ejemplo documental. Entendemos que se comparte entre hermenéutica y la lingüística la base que según Gadamer es la forma lingüística de expresión en que se formula nuestro pensamiento. Esta base sería el lenguaje cinematográfico o audiovisual, que comprende el encuadre, toma, secuencia, ángulos de cámara, movimientos de cámara, etc. Hermenéutica y pragmática comparten la búsqueda de la intencionalidad del autor, hablante o escritor. Esto claramente puede encontrarse en las obras creadas para el cine documental. Siempre hay una intención. Según Ricoeur, la hermenéutica tiene el propósito de la interpretación de recuperar la intención del autor, pues sin intencionalidad no hay sentido ni referencia. En nuestro caso, hay una primera intencionalidad de los personajes documentalizados, y luego la del autor del documental, por lo que hay procesos de interpretación de los enunciados en un contexto en dos momentos distintos de la creación documental. Primero durante el rodaje, que experimenta el realizador, y luego durante la proyección o visionado, donde entraría en juego el espectador. Hermenéutica y pragmática están interesados en significados implicados o implícitos. Para Gadamer, hay algo que no se dice y que sin embargo se hace presente al hablar. Se observa al contenido proposicional y al contexto. En pragmática, según Dascal, el significado depende del contexto, es decir, lo que quiso decir el hablante. Durante el rodaje, lo que dicen los personajes en la realidad o que se hace presente sin que lo digan. Y posteriormente, la interpretación que realiza el espectador de esto que se dijo, pero ya procesado por el creador. En la hermenéutica sería de lo que dijo el hablante, lo que capta el intérprete. En el rodaje, lo que entiende el realizador durante el registro de la realidad. Recordemos que ningún intérprete tiene acceso directo al significado del hablante o de los personajes, por lo que siempre partirá de conjeturas para interpretar y analizar. El espectador difícilmente tendrá los elementos que experiencia el realizador del cómo interpretó lo sucedido durante el rodaje. Así que el espectador solo podrá tratar de interpretar el texto resultante que se le presenta durante el visionado. En el cine documental, el realizador crea una realidad que viene de otra realidad, una realidad exterior, la cual por fragmentos se captura, se deconstruye, habilitando un primer proceso interpretativo al momento. Posteriormente se reconstruye durante el montaje. Ahí ese discurso anterior se reformula y se vuelve una nueva realidad que guarda la impronta de la realidad referenciada, pero ya es otro objeto. Durante este proceso creativo, el realizador busca generar sentido. Crea un universo lleno de emoción que se vale de los momentos simbólicos que estructura con herramientas del lenguaje cinematográfico en su función expresiva y que le dará significado y sentido descifrable al espectador. Entonces, ¿cómo analizar un documental desde la hermenéutica analógica? Como hemos visto, en el cine documental se puede tomar como texto la obra terminada. El receptor o espectador tratará de interpretarla, de comprenderla, hará su propia lectura. Y dependiendo su contexto personal, esta puede prestarse a distorsiones o aciertos a la intención original. Vamos a tomar el modelo de Noé Santos, que en su artículo Hermenéutica y Cine nos dice que para tener una lectura más cercana a la intención del autor es importante considerar 1. La ubicación contextual de la obra. 2. Un estudio del autor y la finalidad que pretende dar. 3. La obra misma en su totalidad. Y 4. Considerar al receptor al que se dirige la obra. Durante el análisis e interpretación se busca acceder al significado de la obra para que al comprender el espectador se pueda realizar. Este proceso de interpretación de la obra misma en su totalidad, ahí usaremos la hermenéutica analógica para descifrarla. Podemos contraponer las teorías de análisis existentes, venidas de distintos campos de las ciencias humanas, y que por su característica presentan univocísmos o equivocismos. Lo que arrojará elementos que nos permitan buscar la mediación entre las mismas, y esto nos dará acceso a una interpretación equilibrada que se acerque más a la intención
original del autor. ¡Wow! Según Gadamer, hay distintos niveles de interpretación que se pueden considerar y los adaptaremos a la obra documental: la interpretación semántica, la interpretación semiótica, la comprensión emotiva y la fusión de horizontes. El doctor Alberto Beuchot, en su libro, nos da los elementos que nos permiten descifrar lo que llama el querigma, que es el sentido latente en la obra. Ahí desarrolla una propuesta de análisis e interpretación desde la hermenéutica cinematográfica y lo concreta con ejemplos de algunos filmes de ficción. En el documental, como vimos, se parte de la volátil realidad incontrolada, por lo que es necesario observar las particularidades de la forma documental para su correcto análisis. Lo presentado por Beuchot nos aporta varias pistas de cómo podremos desarrollar nuestra propia herramienta de análisis e interpretación. Retomamos de este texto que debe haber una convivencia de varias interpretaciones de la realidad. Entonces, quiero pasar a la proyección de unos fragmentos de un documental y posteriormente hacer un breve análisis, porque como estamos en este espíritu de cristalizar y aterrizar la hermenéutica analógica en algo concreto, si no lo hacemos así no tiene sentido. Además, el cine, si no se ve, pues no se vive. Me permito entonces pedir a la cabina que baje la luz. Viene el momento sensual de la tarde. Y bueno, rápido. Vamos a ver los fragmentos de un cortometraje documental que se llama The Rabbit Hunt. Es un cortometraje que muestra una familia de la comunidad pajoquí en el estado de Florida, en los Estados Unidos, que sale a la tradicional cacería de conejos que se realiza anualmente durante la zafra de caña en la región. Bueno, creo que no tendremos momento sensual. A ver si se ve bien, espero. Hello? No, it's a railroad track that you have to go across. And on the right hand side, the corral pit right there. Yeah. All right. All right. Get her shoes. That road, what was rock pit they talking about? Does it look like a cemetery? Yeah, this shit is cemetery. Where you see cemetery? It's for fun. So look, y'all boy, if a rabbit come on this side, let it go on that side so we can jump. Yeah, we do. You always keep it. Look at my stick. Where my stick at?
a esta región por los ingleses durante la colonia en el siglo XIX. El director y la guionista de este documental viven y trabajan en Pajoquí. Tienen amigos entre sus habitantes y trabajan en complicidad con ellos para crear sus documentales. De esta región han salido importantes jugadores de fútbol americano que se caracterizan por ser veloces corredores. Muchos de ellos lo adjudican a la caza de conejos. Durante la temporada de caza, los habitantes suben videos de sus habilidades velocísticas a las redes sociales. Estudio del autor y la finalidad que pretende dar. Según el director, es una película de un día en la vida de los habitantes de Pajoquí, quienes tradicionalmente cazan conejos. Es un film donde la monumentalidad de las máquinas y los amplios espacios naturales conviven con el hombre. Él y su compañera, al formar parte de la comunidad, tienen una relación genuina de amistad con sus habitantes. Buscan crear filmes con una perspectiva humanista. Contar historias con una narrativa positiva que cambie la visión negativa mediatizada y generalizada de los afroamericanos en los Estados Unidos. Para Patrick, el director, al ser un filme observacional, todo es real y genuino. Su trabajo es un equivalente a una experiencia de Facebook Live, pero editada. Pues son historias íntimas y personales donde los personajes son conscientes de la manera en que son retratados y lo agradecen, pues esto refleja sus experiencias de vida. Para Ivette, la guionista y editora, como melómana, gran lectora de novelas y amante de la danza, el montaje debe ser una mezcla de estas tres artes para lograr una experiencia en la que la gente, mientras mira el film, pues una historia se cuenta creando un ritmo emocional. Bien, viendo entonces directamente la obra en su totalidad, no vimos la totalidad de la obra, pero esto sería un poco el ejercicio. El documental está inscrito dentro del modo observacional, categoría descrita por Bill Nichols, teórico de cine norteamericano. Respeta los sucesos que se desarrollan frente a la cámara con una cierta distancia que permite que el espectador construya el espacio de la naturaleza registrada. El realizador y su equipo no parecen estar allí, son aceptados con familiaridad por los cazadores de conejos, quienes parecen no notar su presencia. Las acciones se dan sin la intervención del equipo creativo, por ello los personajes son transparentes y reaccionan naturalmente, como cuando la chica es golpeada por su hermano en reprimenda por arriesgarse demasiado frente a la segadora. El espacio y tiempo creados parecen auténticos, conforman un universo donde diálogos y acciones suceden en un lugar histórico específico. Los personajes hablan entre ellos con naturalidad y espontaneidad sin jamás dirigirse a la cámara. Los planos respetan un sistema global de orientación que guardan relación entre ellos. Vamos de la casa de la familia al auto que nos lleva a los campos donde se realiza la cacería para luego volver al hogar. Hay momentos representativos del tiempo auténtico que nos hace sentir que todo pasa en ese momento, aun si esto no aporta mucho en términos narrativos a la historia. Vemos a nuestros personajes retomando el aliento, esperando el pasar de las máquinas o el fuego que consume las hojas de las cañas de azúcar. Todo ello nos da una sensación de objetividad. En una segunda lectura, pensemos en la intervención del autor con su presencia y la del equipo de rodaje. Según lo teorizado por Jean Rouch, considerado el principal de los teóricos del cine etnográfico, para él, la presencia de la cámara provoca actitudes en los personajes que retrata. El uso de celulares entre los jóvenes de Pajoquí es común, lo que les permite crear videos cotidianamente, por lo que ellos saben mostrarse y presentarse frente a cámara de manera natural. Están conscientes de su imagen y de la imagen que proyectan. La presencia de la cámara y del camarógrafo, siguiendo con Rouch, es una intromisión en la vida de las personas registradas y deforma lo que sucede, por lo que es importante hacerla presente como cómplice de los sucesos, aceptando la subjetividad que se generará en el resultado. Los personajes filmados actuarán de mejor manera su propio personaje y serán más reales. La cámara está viva, activa y dinámica como los personajes que se filman, dejándonos sentir su presencia observadora. Esto crea una subjetividad autoral. Mediamos entre estas dos posturas, haciendo notar que efectivamente el documental presenta las características de un documental observacional, cuidado en su forma minuciosamente, pero no podemos negar que el hecho de tener una cámara influye en los personajes presentados, aunque se logre bien ese efecto de invisibilidad de parte del realizador. Nos sumergimos en la historia y olvidamos u omitimos que se ha hecho todo por borrar la participación de un equipo de filmación que de no estar allí, el film no existiría. Sumamos también el hecho que los autores abiertamente confirman que los personajes presentados son amigos suyos con los que conviven y con quienes tienen un acuerdo para realizar su film. Efectivamente, los personajes están conscientes de que la cámara está presente y actúan para ella, actúan naturalmente, son ellos mismos y dan lo mejor de sí.
La confianza construida, el pacto establecido entre el autor y personajes, facilita este efecto de naturalidad y la espontaneidad. Es importante hacer notar que los personajes son construidos durante la etapa de montaje, sin lo cual sería imposible su existencia cinematográfica. Gracias, Pablo. Gracias. Pasamos a la segunda ponencia de Fernando Aurelio López Hernández. Él es licenciado y maestro en Filosofía, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 3 diplomados avalados por la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coautor del libro Contemplación y Hermenéutica. Su ponencia se titula Inevitabilidad e imaginación en el arte, comentarios desde la hermenéutica analógica. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias al Seminario de Hermenéutica, a los organizadores y por supuesto al doctor Mauricio Beuchot por invitarme a participar en este coloquio. Quisiera hacer una corrección en el título de mi ponencia, de modo que lo enuncio tal y como me gustaría que se tomara: inevitabilidad, imaginación y otras categorías estéticas comentadas desde la hermenéutica analógica. Este trabajo trata algunos temas de estética relacionados con la hermenéutica. Recordemos que el arte por sí mismo es un desafío hermenéutico. Nos invita a vivir la realidad de una manera distinta. Nos demanda un esfuerzo de comprensión. Nos causa conmociones emotivas. Nos revela la riqueza significativa del mundo humano. Por ello vale la pena considerar algunos aspectos fundamentales de la hermenéutica para aspirar a una experiencia más reveladora del fenómeno artístico. Para la hermenéutica, dicho fenómeno se constituye desde 3 polos interdependientes: el artista, la obra y el receptor. O dicho de otro modo, el creador, el texto y el espectador. Toda creación proviene de alguien con ciertas motivaciones. Ha visto la luz en un contexto, adquiere una singularidad definitoria propia y es recibida de cierta forma. Considerar estos elementos permitirá que la experiencia artística sea más rica, que su comprensión sea más significativa y que su juicio o valoración rebase el ámbito del gusto, de la ocurrencia o de la gratuidad declarativa, la idea de que sobre el arte se puede decir cualquier cosa. Así, la intención particular de esta breve disertación es abordar conceptos clave de la estética, tales como imitación, creación, forma, necesidad e imaginación, desde la hermenéutica. Quizás sea mejor el otro. ¿Está fallando? ¿Esto sí se oye bien? ¿Sí? Gracias. Así, la intención particular de esta breve disertación, decía yo, es abordar conceptos claves de la estética. En ello hay que insistir: la tríada conformada por el creador, la obra y el receptor es fundamental para entender al fenómeno artístico. Es decir, para comprender mejor a la obra hay que tomar en cuenta también a los artistas y a los espectadores. Aunque es claro que a lo largo de la historia de la estética el interés filosófico se ha dirigido con mayor o menor preponderancia hacia alguno de los 3. En Grecia, por ejemplo, cuando Platón habla sobre el carácter propio de los poetas, enfatiza que estos son seres inspirados por la divinidad y que por ello son víctimas de una suerte de rapto que se manifiesta en una forma de locura. Esto dice en el guión, cito: porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta, y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y no habite ya más en él la inteligencia. Mientras posea este don, el de la inteligencia, le es imposible al hombre poetizar y profetizar. Pero no es en virtud de una técnica como hacen todas estas cosas y hablan tanto y tan bellamente sobre sus temas, sino por una predisposición divina, según la cual cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo que la musa le dirige. Uno compone ditirambos, otro loas, otro danzas, otro epopeyas, otro yambos. En las demás cosas cada uno de ellos es incompetente, porque no es gracias a una técnica por lo que son capaces de hablar así, sino por un poder divino, puesto que si supiesen en virtud de una técnica hablar bien de algo, sabrían hablar bien de todas las cosas.
y si la divinidad les priva de la razón y se sirve de ellos como se sirve de sus profetas y adivinos, es para que nosotros que los oímos sepamos que no son ellos privados de razón como están los que dicen cosas tan excelentes, sino que es la divinidad misma quien las dice y quien a través de ellos nos habla. Hasta aquí Platón. Cuando Platón habla de la obra que estos producen, dice que su valor es nulo porque se trata de una copia de la copia. En el libro 10 de la República sostiene que primero está el modelo o la idea de silla, que es perfecta e inmutable, luego la silla concreta, que es imperfecta, temporal, corruptible, y finalmente estaría el retrato de una silla como la reproducción de una reproducción. Aristóteles parece no darle demasiada importancia al creador y sí en cambio a los elementos que la obra artística requiere. Cito: así pues, necesariamente hay en toda tragedia 6 partes constitutivas, según las cuales cada obra trágica posee su cualidad propia. Estas partes son la fábula, los caracteres, la elocución, la manera de pensar o ideología, el espectáculo y el canto. Fin de la cita. A esta estructura de la obra Aristóteles añade otros aspectos indispensables: la anagnórisis o reconocimiento de la fatalidad trágica, la verosimilitud, consistencia interna de la trama y cuya finalidad es persuadir, y la magnitud que delimita a la creación para evitar su desmesura. Pero en la poética también apunta algo fundamental, que el arte tiene un poder sobre el espectador, pues a través de éste es posible lograr la purificación de sus afectos. En la modernidad, el valor que adquiere el sujeto explica, entre otras cosas, el auge del liberalismo político y económico y el desarrollo de la ciencia a partir de la delimitación epistemológica que lleva a cabo Kant. Solo podemos conocer a partir de nuestras propias condiciones cognoscitivas. Pero en el ámbito de la teoría del arte surge la idea del artista como genio creador. Es decir, que la obra de arte es lo que produce un ser privilegiado dotado de talentos excepcionales. Cito: genio es el talento, dote natural, que le da la regla al arte. Como el talento, en cuanto es una facultad innata productora del artista, pertenece a la naturaleza, podríamos expresarnos así: genio es la capacidad espiritual innata mediante la cual la naturaleza le da su regla al arte. Hasta aquí Kant. Los talentos innatos del genio pueden depender de su descomunal capacidad para calcular, planear y sopesar racionalmente, como en Leonardo o en Bach, o bien de sus capacidades innatas para extraer la más profunda inspiración de algo que trasciende lo mundano, los sueños, el espíritu de los pueblos, el inconsciente. Pensemos en Jean-Paul Richter, en Hölderlin, en Van Gogh. Recordemos, sin embargo, 2 asuntos importantes. Primero, que cualquier manifestación artística despliega toda su riqueza significativa solo cuando hay alguien que entra en contacto con ella. Segundo, que la experiencia artística conlleva una forma de interpelación a lo que somos, a lo que estimamos, a lo que creemos. Difícilmente el arte nos deja indiferentes. Ello es fundamental porque pensar en qué consiste o de qué depende la recepción del arte nos pone frente al problema de la interpretación, puesto que cada época o cultura, pero también cada persona, puede dotar de sentido de manera diferente a las obras de arte. En efecto, la obra está abierta a una multiplicidad de significados, pero estos no pueden ser arbitrarios. Aquí se presenta una interesante paradoja, pues por una parte la obra es un fenómeno polisémico, pero tampoco puede significar cualquier cosa. Hay un límite dado por la obra misma, por su contexto histórico y cultural, por su forma, su estilo, su género, sus medios de expresión, y por las intenciones del autor que, si bien nunca podrán ser enteramente accesibles a nosotros, pueden inferirse como aproximaciones. Al respecto ha escrito el filósofo mexicano Mauricio Beuchot, cito: veamos no ya el objeto de la hermenéutica, que es el texto, sino el objetivo o finalidad del acto interpretativo. Esta es la comprensión del texto mismo, la cual tiene como intermediario o medio principal la contextuación. Es poner un texto en su contexto y aplicarlo al contexto actual, que puede ser muy distinto. Por eso toda interpretación conlleva una autointerpretación. Nos interpretamos frente al texto, para ver su distancia respecto de nosotros y para alcanzar lo más posible de objetividad.
El autor imprimió al texto una intencionalidad significativa y muchas veces se distorsiona por no poner el texto en el contexto en el que se emitió. Hasta aquí Beuchot. El arte refleja el mundo humano en el que se produce, es decir, está inmerso en un contexto histórico y cultural que lo condiciona. Sin embargo, la implicación también ocurre en sentido inverso, pues el arte tiene el poder de transformar condiciones de existencia social o colectiva, pero sobre todo tiene la capacidad de compenetrarse en nuestra sensibilidad, voluntad e inteligencia de manera radical. Al respecto apunta el crítico literario y filósofo George Steiner, cito, la hermenéutica, teoría de la interpretación, comparte frontera con la ética. Leer a Platón, a Pascal o a Tolstoy de manera clásica es intentar una vida nueva y diferente. Es como postula Dante de un modo explícito, entrar en una vita nueva. La obra de teatro, la novela, la naturaleza muerta de Cézanne complican tanto, se alejan tanto de la banalidad, aceleran tanto nuestro viaje interior que ya no somos los mismos. Los estratos, el paisaje de nuestras percepciones han quedado modificados levísimamente o han sido realineados, sacudidos por un terremoto. Hasta aquí Steiner. Sin embargo, esta apertura no es fácil, requiere una disposición del ánimo, querer hacerlo, y también de un cierto esfuerzo de comprensión. Parafraseando al filósofo francés Paul Ricoeur, diríamos que el arte da que pensar. En esta tarea es menester comprender lo mejor posible al autor en tanto creador. Así, las biografías no son irrelevantes, al contrario, pueden aportar luces que ayuden a evaluar mejor una obra. También es indispensable situar a la obra en su ámbito histórico y cultural, analizar sus alcances inventivos, su modo de recuperar, continuar o romper con su propia tradición, verificar el manejo de la técnica en su ejecución, etc. Y finalmente hay que partir del hecho de que los juicios o valoraciones de cualquier espectador o crítico no son nunca absolutamente neutros, están cargados de distintas experiencias y expectativas, de diferentes motivaciones, de diversos conocimientos. En palabras de Gadamer, están anclados en una tradición. Cito, lo consagrado por la tradición y por el pasado posee una autoridad que se ha hecho anónima, y nuestro ser histórico y finito está determinado por el hecho de que la autoridad que la ha transmitido tiene poder sobre nuestra acción y sobre nuestro comportamiento. Hasta aquí Gadamer. Es decir, los prejuicios son inevitables, pero al hacerlos patentes, al ponerlos en evidencia, logramos que nuestra valoración sea crítica, no solo con la obra y el autor, sino con nosotros mismos. Los juicios relacionados con el arte no son meros juicios de gusto, pues lo sabemos desde Kant, estos últimos no tienen que ver con el objeto juzgado, sino con el sujeto que juzga. Sin embargo, emitir juicios de valor estético sobre el fenómeno artístico es inseparable de su experiencia y comprensión. Por supuesto que en dichos juicios no hay un afán de objetividad, como en el caso de la ciencia. Aspiran más bien a ayudarnos a mirar el mundo desde otras perspectivas, la del poeta, la del cineasta, el actor, el bailarín, el percusionista. En este contexto vale la pena recordar que una de las categorías más importantes en el ámbito de la estética es la de mímesis. El término griego se traduce como copia, representación o reproducción. Así, la finalidad esencial del arte sería imitar la naturaleza, es decir, duplicar la realidad. Esta forma de entender al arte explicaría sin duda alguna muchas creaciones artísticas. Infinidad de retratos, de paisajes, de esculturas, de relatos, parecen ser imitaciones físicas o morales de personas o de escenarios naturales. Sin embargo, la idea del arte como imitación no funciona del todo frente a creaciones artísticas que al parecer no aluden a nada que tenga que ver con el mundo. Es el caso, por ejemplo, de las obras de Malevich, Jackson Pollock o Rothko. Ante esta dificultad se prefiere utilizar otro concepto griego para referirse a lo más característico del arte, el de poiesis, término que alude a producir, a hacer o crear. El poeta o el artista se concibe entonces como un creador y no como un mero imitador. Ahora bien, esta solución es problemática porque lo que va de por medio es la afirmación según la cual el arte tiene el poder de dotar de ser a la nada. Por ello, quizás valga la pena considerar con sutileza los dos términos, mímesis y poiesis, y a la vez abandonar la idea de que lo real, de que el mundo es solo eso que es evidente a los sentidos, que solo es aquello que está ahí afuera ahora.
Los paisajes de Van Gogh tienen que ver con la naturaleza, pero son únicos porque nadie usó la intensidad del color y los contrastes como él. Una fotografía no es una mera reproducción del mundo, se refiere a él, pero siempre desde una perspectiva. Es un corte de la realidad que depende del artista, del creador. Lo mismo ocurre con el relato de cualquier acontecimiento humano. El narrador lo cuenta desde su punto de vista particular y con sus propios recursos. El arte representa al mundo, pero lo hace creativamente, es decir, lo recrea. Es pues mimético y poético a la vez. Todo esto tiene que ver con un asunto fundamental en el arte, la imaginación. En efecto, sin la imaginación el arte sería imposible. Pero hay que ser prudentes cuando hablamos de la imaginación, porque casi siempre asociamos la imaginación con la capacidad para visualizar algo mentalmente, con el poder para ver cosas en nuestro interior. Las imágenes mentales tienen que ver con la imaginación, pero no la agotan. Podemos imaginar muchas cosas que no tienen un referente visual. Por ejemplo, podemos imaginar sonidos, texturas, pero también el final de una película, la conclusión de un argumento o la solución de una ecuación. Por ello, sería mejor considerar a la imaginación como la capacidad que nos permite una cierta anticipación de lo posible. Gracias a ella se conjetura aquello que aunque no es, podría ser. Dice al respecto el filósofo, pintor y dramaturgo mexicano Hugo Iriart, cito, el narrador imagina el cuento ya concluido. Eso, imagina una trama y unos personajes en esa trama y la imagina como totalidad. El pintor imagina cómo se verá una sombra azul oscuro junto a ese naranja tan claro y radiante. El bailarín imagina movimientos en cierto compás del allegro. El poeta imagina una rima con la palabra Palestina. El autor imagina que se pone de pie y se quita el sombrero al decir un parlamento difícil. Pero ninguno de ellos está seguro de que la ocurrencia imaginada sea acertada. De seguro hay otras posibilidades que no ha considerado. Por eso duda y delibera. Imaginar posibilidades es una redundancia. La imaginación se encarga siempre de lo posible. Es la facultad que nos permite captar, articular, dar sentido y obrar con lo posible. La imaginación prospectiva, por ejemplo, nos permite conjeturar haciendo pronósticos o deliberar acerca de los mejores medios para alcanzar un fin. Hasta aquí Iriart. Por eso podríamos concluir, en relación con lo anterior, que la riqueza significativa de una obra está directamente relacionada con su carga imaginativa. Consideremos por último que toda obra tiene una forma, una estructura. Es menester afirmar que en la obra de arte, a pesar de las enormes innovaciones presentes en muchas obras contemporáneas, existe una coherencia o necesidad interna. Es decir, ante la página, el lienzo o la partitura en blanco, las posibilidades de realización artística son ilimitadas. Pero una vez que la obra se ha puesto en marcha, ya no es posible cualquier final para la historia o cualquier combinación de colores o cualquier combinación de acordes, pues su estructura le sujeta de la desmesura absoluta. Al respecto, insiste Iriart, cito, una cosa es cierta, en el arte no hay arbitrariedad. Basta oír una fuga de Bach, leer un soneto de Góngora o ver un cuadro de Vermeer para saberlo. Pintar parece fácil, decía Degas, pero trata de pintar un cuadro y verás. Cualquiera que lo haya intentado sabe que pintar no ya una obra maestra, sino simplemente un buen cuadro es casi imposible. ¿De dónde viene esa dificultad? Justamente de que el arte no es arbitrario, sino que está sujeto a una necesidad interna. El arte precisa no solo de inventiva, ya de suyo una facultad rara, sino de coherencia interna. Hasta aquí Iriart. En efecto, en toda obra hay una suerte de patrón, grupo o conjunto de relaciones internas, inmanentes y necesarias que la configuran. Todo acontecimiento artístico posee una forma que contiene elementos que se ponen en relación dependiendo de una necesidad interna. De lo dicho hasta aquí, y teniendo como marco de referencia la hermenéutica analógica, podríamos concluir proponiendo 5 aseveraciones concretas. Primera, la estética se halla relacionada con la analogía porque la idea misma de lo análogo es la de proporción, proporcionalidad, y la obra de arte es una cierta proporción. Segunda,
Dicha proporcionalidad no es perceptible a primera vista, está como oculta y subyaciendo al todo. No puede captarse solo sensiblemente, sino de modo intelectual. Tercera, el artista está en la línea de la hermenéutica o de la enunciación porque sigue un proceso deliberativo por el que argumenta, al menos interiormente, a favor de su interpretación, así como el receptor o el crítico también tienen que argumentar su interpretación. Cuarta, para que los juicios estéticos no sean meras ocurrencias, es menester recordar que el peor error que podemos cometer es afirmar más de lo que hemos comprendido. Quinta, a diferencia de lo que suele postularse hoy, la hermenéutica, si es analógica, muestra la inevitable correlación entre la ontología y la estética, entre el ser y su recreación artística. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pasamos a la ronda de preguntas, por favor. Sí. Me parece muy interesante lo que comentas, Fernando, respecto a la proporción que no necesariamente es tangible, sino que subyace respecto a la obra. Quisiera hacer un traslado de lo que tú planteas respecto a lo que señala Pablo. Interesante también lo que planteas respecto al cortometraje, Cine documental. Al cine documental. Me quedé pensando si se puede realizar un cine documental donde tenemos la realidad, tenemos todo este aparato que lo capta, que lo filma, que lo estructura y que lo muestra, y paradójicamente ser mentira. Eso implicaría que ya no es un documental, pero ¿cuál sería el garante de que efectivamente aquello que se está captando, configurando y mostrando, ¿no?, a lo mejor con proporciones o con elementos estéticos que de suyo lo hacen artístico, pero que en el sentido ético a lo mejor no es verdadero? Sobre todo en el documental. En otras manifestaciones de cine, bueno, yo no sé de cine, pero si voy a ver una película que presupongo que es ficción, lo cual no es sinónimo de mentira, sino simplemente ficción, no tengo que cotejarlo respecto a que efectivamente ocurrió, pero en el documental veo este detalle, vaya. Difícil de hablar de la verdad en un documental, o sea, podemos hablar de realidad, pero no podemos hablar de la verdad. Ahora, existe el falso documental, ¿no? Es una de las categorías que se pueden encontrar, o mockumentary. Yo creo que lo principal es el pacto que se realiza entre el realizador con los personajes o con lo que nos va a contar, y el pacto que se establece con el público. Es decir, partimos de que el realizador tiene una ética y que lo que nos va a mostrar es lo más cercano a lo real sin que lo tenga que falsear, ¿no? Ahora, de ahí a que esto se convierta en una verdad, pues depende de cada quien, ¿no? Y teniendo este pacto, o sea, generando estos pactos, pues ya es más fácil acceder a la obra documental. De hecho, la simple mención, ¿no?, de presentarte algo como un documental, ya establece un pacto. Es decir, yo les muestro un cortometraje, les digo que es un documental, y ustedes me creen a mí que les estoy mostrando un documental que viene de algo real, ¿no? Entonces también viene desde ahí el pacto que se establece. Ya hay muchas cosas establecidas, previas, lo que yo llamo los paradigmas del cine documental, que tenemos ya instalados o que se han ido construyendo a lo largo de la historia del cine, que nos hacen identificar lo que es un documental y creerlo. Bueno, ya nada más para terminar, perdón. Me parece muy interesante, y de hecho los planteamientos, porque me parece muy interesante lo que estás sugiriendo en tu exposición. Me quedé pensando en un texto que se llama Fe y Filosofía de Paul Ricoeur, donde se dedica a hablar acerca del testimonio. Cuando empezaste a hablar del documental, automáticamente pensé en la figura del testimonio como una instancia también interpretativa.
¿no? Y donde ocurre esto que tú señalas, hay una especie de atestación de credibilidad de esta configuración estética que en el sentido estricto no está tergiversando, sino mostrando. ¿Sí? Entonces, me parece que tu propuesta, ya para cerrar, tiene estas implicaciones no solamente estéticas, sino también éticas, que son arropadas por el carácter interpretativo. Sí, por supuesto, lo ético es fundamental cuando se habla de documental. La cuestión es que también el documental es como querer agarrar una trucha con las manos en el río, ¿no? Es muy resbaladizo, entonces tiene o conlleva el estigma del documento, ¿no? De ahí su nombre. Por eso la han intentado, a muchos realizadores les incomoda el nombre, ¿no? Documental o cine de lo real o cine antropológico. En fin, le han intentado dar otros nombres, se ha quedado documental para fines prácticos, ¿no? Pero efectivamente hay un proceso que es también de lo que hablaba, hay un proceso de ficcionalización, ¿no? Desde el momento en el que los personajes también construyen un discurso verbal, pues están ya como ficcionalizando las cosas de alguna manera, ¿no? Y además está todo un proceso creativo atrás de esto, hay un emplazamiento de cámara, hay una posición de parte del realizador, lo que nos hace pensar también en que no hay una total objetividad, digamos. Entonces, por eso digo que son como territorios resbalosos, ¿no? O sea, efectivamente vamos a tener que creer, ¿no?, que hay una ética detrás del realizador con lo que nos presenta, y bueno, efectivamente, de ahí a convertirlo en verdad, bueno, pues no sé, yo tendría mis dudas, porque si no, entonces las películas que son extraordinariamente bien realizadas de Leni Riefenstahl, que era la cineasta durante el nazismo, pues las deberíamos tomar también como verdad, ¿no? Y entonces, pues, digo, tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Aunque ella decía que estaba retratando la belleza, nada más, ¿no? Eso siempre lo dijo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Bueno, muchas gracias. Damos por concluido este segundo día del Congreso. Gracias. Gracias.